Alfonso Terán. Colegas asambleístas, antes de comenzar mi aporte a esta ley, quiero referirme a algunos comentarios de algunos colegas asambleístas, en el sentido de que todo lo actuado, todas las leyes que han pasado por esta asamblea no han sido socializadas. Todas las leyes, según dicen, no tienen respaldo popular. Hay que también decirles a los señores asambleístas que para formar o crear una ley o reformar una ley se necesita la participación de las organizaciones, de la ciudadanía, de las instituciones que se ven afectadas por esta ley. Respeto, pero no comparto esas opiniones. Muchas leyes que han tenido décadas que no han sido topadas. Y claro, en el periodo anterior tuvimos que reformar algunas, otras derogarlas y otras crear nuevas leyes para el funcionamiento del Ejecutivo y del Legislativo y de este país. Así es que solamente esa pequeña acotación. Hay que decirlo también, todo es perfectible, totalmente de acuerdo. Nada está escrito en piedra. Así es que, compañeros asambleístas, antes de decir que las leyes fueron hechas solamente en un escritorio, primero tenemos que revisar cómo esas leyes fueron socializadas, fueron recibidas las organizaciones sociales. Yo felicito al presidente Corozo al momento de decir 91 organizaciones han sido recibidas. Felicito. Eso es lo que se hace al momento de crear una ley o reformar también una ley. Después de esta pequeña introducción que lo hago, sí pasaré para lo que hemos sido convocados en esta sesión, que es dar aportes a esta ley de comunicación. Y en la primera, quisiera, señor presidente Jorge Corozo, en el artículo 16 de esta reforma se refiere al artículo 21 de la Ley Orgánica de Comunicación, en el cual dice: el artículo en mención establece las implicaciones que conlleva el incumplimiento de las obligaciones determinadas bajo este contexto en esta ley. Sin embargo, me parece importante señalar que las implicaciones o responsabilidades no pueden ser determinadas en un acto solidario como persona jurídica que se plasma la información. Perdón, la persona jurídica tiene la misma calidad como la persona natural en afectación de los derechos. Por tal motivo, señor presidente, solicito que este articulado sea modificado y que quede de la siguiente forma: será civilmente responsable por las indemnizaciones y compensaciones a las que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones de realizar las rectificaciones o réplicas o por las afectaciones de los derechos humanos, reputación, honor y el buen nombre de los afectados. La persona natural o jurídica quien pueda imputar la afectación de estos derechos, garantizando el debido proceso. Segundo punto, en el artículo 17 de este proyecto de ley, lo que estipula en el artículo 22, me parece más de forma, señor presidente. Considero que el título del articulado no está acorde con el contenido del mismo, porque la veracidad de la información es una arista de la comunicación. En este sentido, para que la comunicación englobe todo el contenido detallado, considero que la información debe ser de calidad, por lo cual pido que se cambie el nombre por derecho a recibir información de calidad. Como tercer cambio, en el artículo 29 del proyecto de esta ley,
En el artículo 38 de la Ley Orgánica de Comunicación dice: la base del presente artículo es la participación de la ciudadanía en ejercicio de vigilar el cumplimiento de los derechos a la comunicación. Sin embargo, considero que esta participación puede ampliarse a proteger la libertad de expresión como está establecido en nuestra Constitución. De tal forma, solicito se incorpore este nuevo articulado que dice: la ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente a través de veedurías, asambleas ciudadanas, observatorios y otras formas organizativas, y a fin de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación, y a la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión. Como cuarto punto, en el artículo 30 de este proyecto, del artículo 42 de la Ley de Comunicación, dice el libre ejercicio de la comunicación. Y esto sí, señores asambleístas, les pido un poco de atención en este sentido. Examinando el articulado, considero que el espíritu de este mismo es formalizar a los comunicadores que no poseen título. Me imagino que ese es el espíritu, acorde con los parámetros establecidos. Sin embargo, considero que esta acreditación no debe estar como un articulado, porque podría dar la posibilidad de que las personas que se dedican al periodismo se inclinen por una acreditación en el Consejo y no por una preparación académica bajo un título, para lo cual sugiero se derogue el numeral 2 de este articulado y se incluya una disposición transitoria que diría lo siguiente: el Estado, en un plazo máximo de 365 días, contados a partir de la vigencia de la presente ley, acreditará a los trabajadores de la comunicación que justifiquen la experiencia de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información Ciudadana. Y como último, señor presidente y señor presidente de la comisión, en el artículo 38 de este proyecto de ley, en el que se menciona el artículo 48 de la Ley Orgánica de Comunicación, en que dice sobre los integrantes del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información, en el que están estipulados un representante de la función ejecutiva, un representante de la función de transparencia y control social, esto es muy importante, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, un representante de las universidades que tengan carrera en comunicación, un representante de las organizaciones y pueblos, nacionalidades indígenas, un representante de las organizaciones pueblos afroecuatorianos y un representante de las organizaciones de pueblos montunos. Colegas asambleístas, no estoy en contra de las organizaciones sociales, mejor hay que fortalecerlas, pero en este espíritu me permito dar una observación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al ser parte de la función de transparencia y control social, conlleva la representación de las organizaciones sociales. Está así que en el tercer inciso del artículo 207 de la Constitución, en el que voy a leer taxativamente lo que dice: la selección de las consejeras y consejeros se realizará de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y ciudadanía. Es decir, bajo este contexto, me parece improcedente que estén representados en el Pleno del Consejo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de Información y Comunicación, los representantes tanto en el E, en el F y en el G. Propongo, señor presidente, de que estos miembros sean parte del Consejo, con voz
pero no con voto. Señor presidente, espero y aspiro que estas observaciones sean recogidas por la comisión. Señora presidenta, muchísimas gracias, colegas asambleístas. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Carmen Aspiazu.